Bienvenidos, estimados estudiantes. En esta ocasión vamos a trabajar con la siguiente parte del procesamiento estadístico, que son las medidas de dispersión. Principalmente lo que es la varianza y la desviación estándar. También vamos a ver el coeficiente de desviación de Pearson, que nos va a ayudar a interpretar estas desviaciones. Empecemos pues con las fórmulas. ¿Cómo se calcula la varianza? ¿Y qué es la varianza? Bueno, la varianza es la diferencia, la suma promedio de las diferencias de los datos observados con respecto de la media, pero son una suma cuadrática para evitar justamente que estas diferencias se neutralicen entre sí. De esta manera podemos nosotros sacar un promedio, ya no un promedio aritmético, sino más bien un promedio geométrico. Por eso esta cuestión del cuadrado. Sin embargo, resulta difícil interpretar una diferencia al cuadrado. En consecuencia, se saca la desviación estándar. La desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Que podemos sacar primero la varianza y luego sacarle raíz, o calcular directamente toda la fórmula de la varianza y sacarle después la raíz. Esta fórmula y esta otra son lo mismo. Nos va a servir para identificar qué tanto varía la apreciación de la calificación que le dimos a nuestro alumno en función de todas las personas que lo evaluaron. Vamos a ver entonces, pasemos a la práctica. Tenemos aquí, recuerdan que hicimos una tabla de resumen y aquí tenemos las evaluaciones del 2 al 5 porque en nivel 1 nadie evaluó, entonces ya nada más dejamos del 2 al 5. En cuanto a conocimiento, en cuanto a regulación, en cuanto a creatividad, y ya aquí tengo también ya los promedios. Para calcular los promedios de cada uno de estos, me puedo ir ya en Excel, es más fácil irse a la parte de los datos desagrupados. Vamos a darnos aquí en autosuma, en la flechita para que nos dé más, le pedimos el promedio y decimos que saque el promedio de toda la parte de conocimiento. Le damos un enter y aquí lo tenemos. Dice que en promedio es 3.6. Si arrastro, me da los promedios restantes. Y de esa manera, bueno, es más sencillo. No tenemos que agrupar y hacer todo el procedimiento porque, bueno, Excel lo hace en automático. Ahora, ya con estos datos, ya tenemos los valores de X y que son los valores establecidos en la rúbrica, los niveles del 1 al 5. Te digo que el 1 no lo tenemos porque nadie evaluó en ese nivel. Y tenemos también los valores, las frecuencias obtenidas en cada uno de esos casos. Aquí están las frecuencias. Y tenemos también la media. El valor de n sabemos que es 29, porque son 29 evaluaciones que se hicieron. Bueno, vamos a ver cómo vamos resolviendo toda esta fórmula que de pronto se ve muy extraña. Vamos a resolverla poco a poco. Primero, como todo problema matemático, y yo diría que todo problema en la vida se tiene que solucionar desde dentro hacia afuera. No podemos solucionar las cosas desde fuera hacia adentro porque, bueno, pues no estamos atacando el problema de raíz. Entonces, en este caso es lo mismo. El primer dato que nos pide, si buscamos primero paréntesis, vemos que aquí hay un paréntesis. El primer dato de paréntesis que nos pide es XY, que son los valores de la rúbrica, que es del 1 al 5. Quedamos que va a ser de 2 al 5 porque del 1 nadie opinó que tuviera ese nivel Daniel. Entonces tenemos en construcción del conocimiento valores de XY del 2, 3, 4 y 5. La media de construcción del conocimiento es 3.6, que es la que tenemos aquí. Aquí está esta media, la plasmamos aquí, 3.6. Ya que tenemos estos dos, dice que hay que restarle a las XY el valor de la media, es decir, 2 menos 3.6 me da 1.6. Entonces hago una columna de diferencias y resto 2 menos 3.6
3 menos 3.6, 4 menos 3.6 y 5 menos 3.6. Voy a borrar para que podamos irla construyendo juntos. Ahí está. La diferencia, le pongo signo de igual, es la xy menos la media. Ahí está. Y vemos que efectivamente 2 menos 3.6 me da 1.6. Lo arrastro hacia abajo para copiar la fórmula y tenemos los valores. Los cuadrados es porque nos dice que esa diferencia va al cuadrado. Vamos a sacar el cuadrado. El cuadrado es el mismo número multiplicado dos veces, es decir, 1.6 por 1.6. La finalidad es que cuando sean negativos vamos a hacer más por más y menos por menos. Siempre nos va a dar positivo aunque el valor sea negativo. Lo arrastro. Ya tengo mis cuadrados todos positivos. Ahora me dice, pues a todo eso que le sacaste el cuadrado hay que multiplicarlo por la frecuencia. Con el signo de igual me voy a construcción del conocimiento, que es la primera columna. Aquí me puso un segundo. No tenía que borrar la frecuencia. La frecuencia la voy a dejar porque está haciendo referencia a la frecuencia de acá. Entonces, bueno, la voy a dejar y saco las diferencias rápidamente. 2 menos 3.6. Copiamos los cuadrados. Es el número por sí mismo. Ya lo tenemos. Y ahora sí, ya tenemos aquí las frecuencias que son estas mismas. Y los múltiplos. Nada más vamos a multiplicar el cuadrado que nos resultó por las veces que se presente. En este caso, el 2, esta diferencia de 2 menos 3.6, nada más hubo una persona que opinó eso. Entonces este cuadrado es 2.56 por 1. En el caso del 3, 16 personas opinaron. Entonces esta diferencia de 0.36, esta diferencia cuadrática, va a aparecer 16 veces, que sumada es 5.76 y todas las demás. Ya las tenemos. Nos dice que todo eso, toda esa multiplicación que hicimos de cada uno de estos datos, hay que sumarla. Entonces me voy a ir acá abajo y lo voy a sumar. Y a la autosuma me da 22.84. La suma de los datos me da 29. La voy a borrar para hacerla de nuevo. Ahí está. Me da 29. Luego entonces ya tenemos aquí la suma, que es 22.84, y me dice que eso es entre n-1, es decir, entre 29 menos 1. Entonces, signo de igual, esta suma entre 29 menos 1 es 28. Y ya tenemos los valores de la varianza. La desviación es un cálculo muy sencillo, simplemente hay que sacarle raíz a esa varianza. Pido la fórmula de raíz, abro paréntesis, señalo el valor de la varianza y ya tenemos la raíz. Esa es la desviación. El coeficiente de Pearson lo vamos a revisar para que veamos de qué estamos hablando. Veamos de qué se trata el coeficiente de Pearson. Ya tenemos estas fórmulas calculadas. Ya desarrollamos la fórmula en la tabla. Vamos a ver el coeficiente de variación de Pearson. Este coeficiente de variación de Pearson es simplemente, vamos a tomar la desviación estándar y la vamos a dividir entre la media. Eso va a ayudarnos a estimar cuál es la desviación promedio de los datos en términos porcentuales, lo que nos da una idea más clara y más fácil de interpretar que la propia desviación estándar. Vamos a ver entonces, ponemos signo de igual, la desviación estándar entre la media, que es 3.6. Doy enter y ya me da, aquí ya lo tengo en formato de porcentaje, ya me da 25%. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay una desviación promedio
en base del promedio. Es decir, 3.6 es aproximadamente 3, que la mayoría opina que está en 3, pero 3 es un poquito más abajo, de hecho, que 3.6 el promedio. Pues estamos diciendo que aproximadamente el 25% de las evaluaciones que tenemos aquí se desvían de ese 3.6. Vamos a decirlo de otra manera. De cada 4 evaluadores, uno no está de acuerdo en que Daniel debe tener una calificación aproximada de 3.6 o entre 3 y 4, vamos a decirlo así. Entonces, bueno, aquí ya podemos emitir un cierto juicio. También podríamos graficar. Aquí tenemos la gráfica. La voy a hacer de nuevo para que la tengas más clara. Selecciono la frecuencia, le damos insertar, pero ahora le voy a dar un gráfico de líneas. Ahí lo tenemos. Este gráfico lo voy a dar para aquí, para visualmente no me estorbe la tabla. Y le voy a cambiar el título para no confundirnos. Construcción del cono. Bien. En este caso, vemos que la media es 3.6. Vamos a traerlo al frente para que no se oculte. Ahí está. Y entonces, en función de esa media, pues los datos varían un poco, ¿no? ¿Qué tanto varían? Pues varían principalmente hacia abajo. Diríamos que de 3.6, que es más o menos por aquí, la mayoría de los datos tiende hacia abajo. Aquí en estos valores esta escuela tiene 1, 2, 3 en vez de 2, 3, 4. Vamos a cambiar, vamos a darle a seleccionar datos. Voy a editar. Esos datos que están aquí abajo rótulo del eje son estos 2, 3, 4 y 5. Voy a aceptar. Y así. Ahora sí, ya tenemos los datos que son de 3.6. Si se dan cuenta, una pequeña parte tiende hacia el 3 y hacia el 2, pues bueno, casi no, pero hacia el 3 sí hay una parte que tiende bastante fuerte. Y por el otro lado, también tenemos que hacia el 4 y el 5 hay otra parte que también empuja los datos. Es decir, esta media que tenemos de 3.6, poner aquí una línea para poderla de alguna manera identificar. Vamos a buscar una ilustración, una forma. Tenemos una flechita. Vamos a asumir que aquí en esta línea está el 3.6, que es nuestra media. El 3.6. Pues ese 3.6 tiene unas ligeras desviaciones. Para empezar, 3.6 no existe en nuestra rúbrica. Algunos opinaron que pues estaba cerca de 3 de evaluación, otros tantos opinaron que 4 o que 5. De este encuentro de variaciones que tuvimos, podemos nosotros decir, con el análisis que acabamos de hacer, lo voy a borrar, ahora estamos, que en promedio las personas, un 25% de las personas no está de acuerdo en que la calificación de Daniel sea 3.6. Digamos que los que opinaron en 3 y en 4, pues
están mayormente de acuerdo. Pero hay una parte del público que opinó que la calificación debía de rebasar el 4 y debería de rebasar también el 3, que son justamente los que volaron en 5 y en 2. Ese 5 y 2 vemos que fueron 7 en 5 y 8 y 1 en 2. En total 8 personas de las 19. Es aproximadamente una tercera parte. Por eso dice que considerando que también hay otros tantos que estuvieran de acuerdo, que son los 3 y 4, bueno, pues hay un promedio de disparidad en la evaluación de un 25%. Eso ya nos da. ¿Y qué tanto varía esa calificación? Bueno, en un punto. Es decir, algunos opinan que no debe estar entre 3 y 4, sino o ya sea por debajo o ya sea por arriba. La gran parte opina que debería de estar por arriba, que debe ser mejor evaluado. Unos pocos, voy a hacer la flecha un poquito más delgada, pues opinan que debería de ser menos. ¿Qué nos quiere decir esta parte de la evaluación? Bueno, pues que Daniel todavía tiene un potencial de desarrollo, que hay quien lo ha observado y piensa que ese potencial está latente, ¿no? Son 7 personas de 19 que opinan que Daniel todavía tiene potencial por desarrollar. Entonces, bueno, debería de trabajar en esa parte con más ahínco y detalle. Diríamos que la variación en este caso es más bien positiva, aunque tiene un pequeño componente negativo. Y así como hicimos este análisis de varianza, de desviación y del coeficiente de desviación de Pearson, pues podemos hacer el análisis para las demás. Aquí tenemos el de autorregulación. En el caso de autorregulación, también quise tomar la línea base, que es 3. Daniel sacó un promedio de 4.3 en su proyecto, cuando él antes de iniciar el proyecto tenía una evaluación de 3. Vemos que entonces sí hubo una diferencia entre los datos observados y los esperados, que esperábamos un 3. Y bueno, el 52% del público vio un desempeño mayor a 3. Aquí lo vemos, ¿no? En la frecuencia. En el caso de, si nada más evaluáramos su media de lo que sacó en ese momento, bueno, el 20% del público no está muy de acuerdo con esa evaluación. Pero todos, casi, o sea, más de la mitad está de acuerdo en que sí mejoró. Digamos que es una evaluación pues también de tono positivo. En la cuestión de resolución de problemas y creatividad, también su media es de 4.2. El dato que tenía antes es de 3. Vemos que sí cambia el coeficiente de variación de Pearson bastante, quiere decir que tuvo una evolución muy fuerte en este sentido. En este caso, bueno, la mayoría esperaba que sacara una calificación alta y pues no la sacó tan alta, ¿no? Entonces, bueno, en este caso se sacó una calificación bastante más alta, pues no en 4, sino en 8 o en 2. Es esa variación, por eso se marca mucho esta diferencia. Vemos entonces, ya haciendo un resumen de la evolución de Daniel, podemos ver que los criterios de conocimiento, autorregulación y creatividad antes los tenía en 3. Posteriormente pudo obtener, en base a los medios de tendencia central que revisamos en función de su media moda, aquí las tenemos, fueron de 3, 4 y 5. 3, 4 y 5.
El coeficiente de variación de Pearson, en base a los análisis, pues ronda en aproximadamente un tercio, un cuarto o un quinto, perdón. Entre un cuarto, que es 25%, y un quinto, que es un 20%. La desviación es aproximadamente de un punto. Los que opinan que, bueno, que su medida de tendencia central debería ser mayor o menor en un punto. En conocimiento, bueno, esa orientación de la desviación es positiva. Un 25% opina que debería de tener no 3, sino 4 de calificación. En autorregulación estaríamos hablando de que un 20%, una quinta parte, opina que no debe tener 4, sino 5 de calificación, porque la orientación sigue siendo positiva. Lo vemos en la gráfica, en la primera gráfica, que la mayoría de las personas opina que debería de estar por encima de 4, no donde está la mayor variación, donde apunta el 5, donde apunta el 2, pues nada más es 1. Entonces realmente esta tendencia se vuelve positiva, positiva. En el caso de la última de creatividad, bueno, hay una tendencia negativa. La mayoría, bueno, una cuarta parte del público no está de acuerdo en que Daniel tenga un 5 de evaluación. Opinan que debe tener un punto menos, es decir, 4. En este caso, bueno, vemos que todavía le queda trabajo por hacer a Daniel en cuanto a creatividad, convencer a esa cuarta parte del público de que su creatividad es lo bastante fuerte para tener un nivel 5, y trabajar un poquito más lo que es conocimiento y autorregulación. Aquí vemos la evolución de cómo estaba antes en el 3 y cómo estuvo después, cómo creció en autorregulación y creatividad. Sin embargo, el conocimiento vemos que no presenta un crecimiento propiamente, se queda más o menos igual. En este sentido, quizás convendría ayudar a Daniel haciéndolo trabajar en equipo con otras personas que estén desarrollando esta área y que él pueda ayudarles con las áreas donde él se está desarrollando bastante bien, que es creatividad, por ejemplo. Eso les voy a dejar un video donde Daniel ya trabaja en equipo con sus demás compañeros y qué es lo que presenta. Espero les guste. Hasta pronto.